Segunda parte de la guía oficial de Politécnico para cálculo diferencial en la página 68. Ahí vamos a continuar con la pregunta número 27. Entonces, tenemos aquí que derivar todas estas funciones que están propuestas en las siguientes preguntas o en los siguientes ejercicios. Calcula la derivada de f de t, que es esta que ven aquí. Bueno, entonces primeramente para tú poder derivar este tipo de funciones que involucran fracciones, lo que conviene, como siempre se ve en este tema, es que tú conviertas con la ley de exponentes estas fracciones en exponentes negativos. Así que la función, primero aplicando álgebra, va a ser f de t igual a t a la menos 2 más t a la menos 1 y menos, aquí raíz cuadrada de t es t a la 1 medio, ¿verdad? Cuando se sube queda negativo t a la menos 1 medio. Y así entonces puedes aplicar la regla de x a la n para derivadas, la que utilizas siempre para derivar polinomios, que ya te tienes que saber, pues, en este momento seguramente. Así que lo voy a hacer aquí, f' de t es igual a menos 2t a la menos 3. Recuerda, se baja el exponente, le restas 1. Esa es la regla. Y volvemos a hacer lo mismo para el siguiente término. Bajamos el menos 1, que nos escribe el 1 sobre el signo, menos t a la menos 2, y menos por menos va a quedar más 1 medio. De t a la menos 1 medio menos 1 entero, que va a ser menos 3 medios. Muy bien, así ya aplicamos la derivada. Ahora lo que sigue es volver a arreglar esta función, ya que en las opciones no viene así la respuesta, sino que estos exponentes negativos se vuelven a cambiar a positivos y ese exponente fraccionario lo están cambiando a raíz de nuevo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Esto va a ser igual a menos 2 sobre t cúbica menos 1 entre t cuadrada y más 1 entre 2 raíz, que sería raíz cuadrada, que no se escribe, de t al cubo, ¿verdad? Por álgebra aplicamos aquí, y así entonces es como se está expresando la respuesta en el inciso B. Muy bien. Entonces, obviamente, tienes que saberte las reglas de derivación. Le voy a poner un enlace, al igual que en el video anterior, sobre este tema. Incluso si necesitas hacer un repaso o tú nunca viste cálculo porque en tu escuela no llevabas esa materia, pues en mis videos vas a poderlo aprender desde cero. De manera pues fácil, creo yo, bien explicado, paso por paso y con múltiples ejemplos, ¿no? Entonces, ahí está la ayuda. Vamos a la pregunta 28 mientras de nuestra guía. Vamos a obtener la derivada de esta función también. Logaritmo natural de x más b, entonces este es el argumento sobre el cual actúa el logaritmo, la función logarítmica. Entonces, para derivar, te recuerdo la fórmula derivada del logaritmo natural de u es igual a la derivada de u sobre u misma. Todo esto sería como u en esa fórmula, así que vamos a derivar esto primeramente. Vamos a obtener esta parte de la derivada, ya lo que es igual. Y escribimos entonces f' de x es igual a la derivada de x, que es a. La derivada de b es 0. Recuerda que todo lo que no sea x es constante. Así que la a y la b son constantes. Aquí la a permanece, la derivada de x es 1. Y la derivada de b, que es constante, se hace 0, como ya sabes. Dividido entre el mismo argumento, ax más b. Y de ser posible se simplifica la fracción. Aquí ya no, porque no puedes factorizar ni cancelar nada. Por eso la respuesta viene como el inciso B. Continuamos adelante. 29. Obtener o especificar la diferencial de y para esa función, ¿no? Entonces vamos a obtener la diferencial. La diferencial es prácticamente lo mismo que la derivada, solamente que vamos a obtener pues
esta notación que se conoce como diferencial. Es el producto de dos cosas, el producto de la derivada de la función por la diferencial de la variable independiente, en este caso es x. Así que se escribe así, diferencial de y va a ser igual a la derivada. Primeramente deriva esto, ¿no? Término a término, como ya lo sabes en derivadas. La derivada de una raíz puede ser por fórmula, la derivada de lo que está dentro, el radicando, es 1. La derivada de x es 1. Sobre 2 veces esa misma raíz. Esa es la regla o la fórmula para derivar raíces. Conviene que te la aprendas, de hecho, se los explico en esos videos que les comento de derivadas que hice desde el año anterior para estos exámenes. También menos la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 pues así quedaría como 0, ¿no? Ya no puedo simplificar más esto, entonces esto se va a multiplicar por la diferencial de x. Si se pone de x, diferencial de x, y entonces por eso es que la respuesta aquí en la número 29 tiene que ser como en el inciso A. Ahí está, ¿no? Igual que el inciso A. 30. Calcular la velocidad promedio de un cuerpo cuyo desplazamiento s en términos del tiempo t está descrito por esta función que vemos aquí. Contiene el intervalo de mayor que 1, menor que 5. Entre 1 y 5, ¿no? Un intervalo abierto. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta función que nos están pidiendo o este valor, la velocidad promedio de un cuerpo cuyo desplazamiento s en términos de t está escrito aquí, ¿no? Entonces calcula la velocidad promedio. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es derivar esta función de desplazamiento, porque resulta que es una de las aplicaciones del cálculo. La derivación de una función de desplazamiento te da la velocidad instantánea, mientras que la segunda derivada de la función de desplazamiento te proporciona la aceleración instantánea o la aceleración en un instante dado. Así que vamos a derivar para obtener la función de velocidad instantánea primeramente. V' en función del tiempo es igual a S' de t. Aquí es velocidad en función de tiempo, es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, que es nuestra variable independiente. La derivada de t cuadrada con respecto a t te va a quedar con las mismas reglas de derivadas, 2t, menos la derivada de 3t, que es 3. La derivada de 5, pues es 0, ¿no? Entonces, esta es la función que te proporciona la velocidad o rapidez instantánea. Entonces, vamos a evaluar nuestro intervalo entre 1 y 5. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí vamos a obtener la velocidad en el extremo izquierdo, en 1. Sustituyendo el tiempo por 1, como vemos aquí, el t vale 1. 2 por 1, menos 3. Entonces 2 por 1 es 2, menos 3 es menos 1. Ahí está la velocidad en ese instante. O sea que se mueve a la izquierda si es negativo. La velocidad evaluada en el otro extremo, en 5, sería 2 por 5 menos 3. O sea, 10 menos 3 es igual a 7. Y como te pide la velocidad promedio, pues vamos a hacer el promedio de estas cantidades, ¿no? Entonces la velocidad media o promedio va a ser la suma algebraica de esto, 7 menos 1 dividido entre 2. 7 menos 1, 6 entre 2, es igual a 3. Ahí está la velocidad promedio. No nos dice las unidades en que se mide, pero si fuera en metros y segundos, pues aquí sería metros sobre segundo. O la unidad que te dé de desplazamiento y tiempo. El inciso A, por esa razón, es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Así es como calculas velocidades promedios o medias, como sacas el promedio de tus calificaciones. Pero lo hacemos dentro de este intervalo de 1 a 5. Muy bien. 31. Determinar la derivada de la función que tenemos aquí, que es un cociente o es una división, pues necesito aplicar la fórmula de una división. Aquí va a ser la derivada
Vamos a anotarla rápidamente, te la sabes. Derivada con respecto a x de u entre v, como bien los formularios comúnmente, que es igual al denominador v multiplicado por la derivada del numerador u menos, ahora al revés, dejas igual el numerador, o sea el de arriba, y lo multiplicas por la derivada del que está abajo o del denominador. Y todo esto se divide entre el denominador v al cuadrado. Esa es la fórmula, ahí está, de memoria. Ahora vamos a aplicarla porque es un cociente, ¿verdad? Todo esto es u, todo esto es v. Y entonces y', que es la derivada, va a ser obtenida a partir de esta regla de derivación. Déjalo de abajo igual, 1 más x cuadrada por la derivada de lo de arriba. Voy a usar corchete para indicar que estoy derivando. U' aquí sería 3x cuadrada menos, ahora al revés, el de arriba se queda igual, x cúbica, y derivas lo de abajo. La derivada 1 es 0, la derivada de x cuadrada es 2x. Entonces todo esto se divide entre el de abajo, que es 1 más x cuadrada elevado al cuadrado, y entonces ya está la derivada. Lo que sigue es acomodar, reducir lo más posible esto mediante el álgebra. Entonces la derivada únicamente pues se va a arreglar aquí, o se va a simplificar. Multiplicamos el primer término que tenemos aquí de esta división. 3x cuadrada por 1, 3x cuadrada, más 3x cuadrada por x cuadrada son 3x a la cuarta, menos estos dos monomios te da 2x a la cuarta, sobre lo mismo. Estos dos términos son semejantes, como puedes ver, pues redúcelos. 3 menos 2 es 1, x a la cuarta, más 3x cuadrada, ya ordenado de mayor a menor exponente también, dividido entre eso mismo. Eso ya no lo podemos, o no nos conviene pues desarrollarlo, y seguramente algo así tiene que venir en las opciones. El inciso A viene exactamente así, y entonces ya verificamos que esa es la respuesta correcta. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Número 32, otra derivada más. Pero para que tengamos bien el espacio, voy a hacer una pequeña pausa y poder borrar esto. Muy bien, pues continuamos con la pregunta número 32, donde hay que seguir obteniendo derivadas. Entonces, vamos a poner aquí qué regla tenemos que usar. Al igual que vimos en el video anterior, una base función de x, una base compleja, es decir, un binomio, trinomio, polinomio, etcétera, que está elevado a un exponente n todo ello, como aquí este binomio elevado a la menos 2, hay que aplicar la regla de v a la n, que nos dice que, como repasamos también en el anterior, ese exponente se baja, aquí se multiplicaría menos 2 por menos 4 es 8, se deja la misma base, se le resta 1, menos 2 menos 1 es menos 3, y se multiplica por la derivada de esta misma base. Así que enfócate en derivar esto que está aquí nada más entre paréntesis. Raíz de x por fórmula es 1 entre 2x, entre 2 raíz de x. Menos la derivada de x, que es 1. Listo, ya se derivó rápidamente allí con nuestra experiencia en derivadas. Y pues ya nada más restaría simplificar esto, ¿no? También hay que ir checando aquí la respuesta cómo viene. Si viene así, pues ya lo dejas tal cual, pero aún no viene así. Hay que simplificar esto para que nos quede la respuesta que marca la hoja en el inciso B. Ajá. Entonces vamos a ordenar esto, ya no es cálculo, es álgebra. Entonces, como este es negativo, lo podemos bajar y lo hacemos positivo, ¿no? Por otra parte, hay que multiplicar este 8 por lo que está entre corchetes. 8 entre 2 sería 4. 4 sobre raíz de x menos 8 por 1, que sería 8. Y abajo vamos a mandar
la base de raíz de x menos x elevado a el cubo, pero ya positivo, ¿no? Entonces ya se va pareciendo mucho más. Sin embargo, la respuesta todavía no viene así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, nuestro razonamiento matemático nos dice, resta esta fracción con el número. Vamos a hacerlo. El común denominador sería raíz de x. Raíz de x entre raíz de x se elimina y queda 4. Bueno, raíz de x entre raíz de x es 1 por 4, 4. Raíz de x entre 1 sigue siendo lo mismo por 8, por menos 8 sería menos 8 veces esa raíz cuadrada de x. Sobre lo mismo, y luego aplicar la regla de extremos y medios de fracciones, ¿no? Extremos y medios. Así nos queda 1 por lo de arriba, sigue siendo lo mismo, 4 menos 8 raíz de x. Y abajo el producto de medios, ¿no? Raíz de x por esa base que está elevada al cubo. Entonces se queda indicado raíz de x que va a multiplicar a eso mismo, raíz de x menos x elevado al cubo. Ya se va apareciendo más, o si no es que ya viene así la respuesta. Finalmente, ¿qué están haciendo? Están factorizando por factor común el 4. Saca el factor común 4, queda 1 menos 2 veces raíz de x sobre exactamente lo mismo. Nada más lo voy a copiar. Y así es como entonces, si nosotros vemos el inciso B, pues viene exactamente de esa forma. Por eso esa es la respuesta, el inciso B. Listo. Pregunta 33. Calcula la derivada también de esta función. Bueno, vamos a calcularla. Aquí la función la voy a reexpresar como 8. La raíz la puedes dejar así o pasarla a la 1/2, pero ya tenemos fórmula para derivar raíz cuadrada. Esta no, porque esta es una raíz cúbica. Entonces sería x a la 1/3 según el álgebra. Ahora sí voy a derivar y', ya es la derivada, con las reglas del cálculo. 8 por la derivada de la raíz de x, que es 1 entre 2 veces esa misma raíz. Menos 1/3 por 9 te va a quedar 3. X 1/3 menos 1 te va a quedar menos 2/3. Y la derivada de menos 1 es 0 por ser constante. Vamos a arreglar esto únicamente por este primer término. Multiplica la mitad de 8. 8 por 1/2 es 4. 4 sobre la raíz cuadrada de x. Y aquí puedo regresar esto a exponente positivo, bajándolo. Y si es necesario lo regresamos a raíz cúbica, depende cómo venga aquí la respuesta en la 33. No, de hecho es el inciso A, pero lo deja aquí negativo. Y esta raíz también la deja negativa. Bueno, vamos a ajustarnos entonces a eso. Ya quedamos que aquí es 4. X raíz de x es x a la 1/2, lo están subiendo o lo están dejando arriba, x a la menos 1/2, y este se queda así expresado. Bueno, pues así es como lo están manejando aquí en esta parte de las respuestas como el inciso A. Bueno, es equivalente, ¿no? Aunque no es lo que más se acostumbra, pues tú tienes que ajustarte a lo que dice la guía, ¿no? O bueno, a lo que dice la respuesta ya en el examen de admisión. Tú ajustate, por eso ve las opciones múltiples y busca llegar a alguna de esas opciones. Seguimos en la 34, otra derivada. Entonces aquí esto equivale, bueno, es una raíz cuadrada, vamos a hacerlo directamente. La derivada del radicando, que es menos 7, dividido entre 2 veces esa misma raíz. Raíz cuadrada de menos 7x más 3. Y ya, ¿no? Esa es la ventaja de usar la fórmula de la raíz cuadrada. Aquí estaría marcando esto exactamente como viene en el inciso B. Y aquí hay una discrepancia con la hoja de respuestas que dice que es el inciso C. Sin embargo, al inciso C le falta este signo negativo, porque proviene de esta derivada de menos 7x.
pues es menos 7, como tú lo sabes. Así que esa sería la correcta y no la otra, que es la C. 35. Dice: ordenar las siguientes funciones de mayor a menor de acuerdo con el valor de su derivada en este punto, en x igual a 0. Bueno, vamos a hacer las primeras dos como ejemplo y las otras dos las hacen ustedes. Y al final van a saber pues fácilmente ordenar esto de mayor a menor. Primero, como dice en la derivada, o sea, en f' de x, la 1 es f' de x. Primero tienes que derivar, es el primer paso. Deríbalo y luego ya nada más se sustituye x igual a 0, pero en la derivada, no ahorita. Entonces la derivada de a la x es ella misma, a la x, la derivada de x es 1. Ahí tienes la derivada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, nada más sustituye ese valor de x en 0, pero ya en la derivada. Entonces escribimos f' evaluada en 0 es e a la 0, donde aparezca x pones el 0, más 1. Cualquier cosa a la 0 es 1, excepto el 0. 0 a la 0 es indeterminado. Pero de ahí en fuera, sí. Cualquier cantidad a la 0 es 1, 1 más 1, 2. Ahí está el valor numérico de la derivada. ¿Sale? Ahora, ese número pues lo vamos a tener en cuenta. En el 2 haces lo mismo, g' de x, sacas la derivada primeramente, que en este caso va a ser 2 por x a la 1/4, con la fórmula de v a la n. 2 menos 1, 1, que ya no se escribe, por la derivada de x, que es 1. La derivada de 1/4 es 0. 2 por 1 no afecta, este 1 se cancela en la multiplicación. Y entonces tú puedes pues ya sustituir si quieres de una vez el valor de x. 0, vamos a evaluar la derivada en 0. 2 por 0 más 1/4. El 0 no cuenta. Entonces queda 2 por 1/4. 2/4, pero 2/4 es 1/2, ¿no? Así que ahí tienes otro valor. Y lo mismo vas a hacer con las otras dos. Derivas 3, le evalúas en 0, te da un número. Derivas 4, evalúas en 0, te da un número. Y ya nada más tienes que compararlos. Cuando tú haces correctamente eso, te voy a dar aquí la respuesta a la que tienes que llegar. En la 3 te tiene que dar la derivada h' evaluada en 0, te tiene que proporcionar un valor de 1. Y la función y' evaluada en 0 te tiene que dar 3 medios o 1.5. Por eso, al ordenarlas correctamente de mayor a menor, la respuesta correcta es el inciso C. Compruébalo, verifícalo por ti mismo al final para que ya termines bien con esta pregunta. 36, otra derivada, igual que la 37. Vamos a derivar estas funciones que se nos está pidiendo aquí. Entonces, y' de x. Y' de x es igual. La derivada de la exponencial es ella misma. La copia es tal cual, exponencial. Multiplicado por la derivada del exponente. Entonces derivamos primeramente el seno, que es coseno. Coseno de x. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Ahí está. Ya nada más pues se tendría que ordenar. Puede ser que venga así, o que el coseno, este coseno menos seno de x venga antes. Lo ponen antes, pero pues eso es válido, ¿no? Porque esto se está multiplicando. En el inciso C, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Entonces ya, aunque tú veas eso, la marcas y a la que sigue para ahorrar tiempo en el examen. Tenemos ahora un producto en el 37, tenemos un producto, vamos a derivar pues con la fórmula de derivadas de producto, entonces, ¿no? Te recuerdo la fórmula, aquí aprovechando este espacio que quedó. Derivada con respecto a x de u por v es u por v', el primero por la derivada del segundo, luego al revés, el segundo por la derivada del primero. Entonces el primer factor u es x cúbica y el coseno de x sería como el segundo factor v. Y así vamos a aplicar esto literalmente en esta función para obtener su función derivada. Y' es igual, deja el primero igual, x cúbica, deriva el coseno que es menos seno de x,
luego menos, perdón, más. Al revés, dejas igual el coseno de x y derivas el primero. La derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Ya está. Ahora únicamente ordenamos quitando los corchetes. En la multiplicación y' va a ser menos x cúbica seno de x más 3x cuadrada se suele poner antes lo algebraico que lo trigonométrico por el coseno de x. Y puede ser que venga así o que primero venga el positivo y luego el negativo, ¿no? Lo cual no afecta en nada a la derivada. Bueno, en este caso viene así como el inciso D. El inciso D de dedo, pues es el que nos maneja esa respuesta tal cual. Y así podemos nosotros pasar a la siguiente derivada en la pregunta 38. Bien, aquí la función en la pregunta número 38 es una exponencial. Una función exponencial y igual a 9 como base elevado a la x cuadrada más 5x menos 3. Y es una derivada cuya base pues no es el número natural, no es el número de Euler, ¿no? Entonces se tiene que ocupar la fórmula correspondiente. Vamos a recordarla aquí, o sea aquí la clave es que tú identifiques, que recuerdes de memoria cuál es la fórmula correspondiente a la U o a la V, donde A es un número real mayor que 1 y U es una función de X, como ves aquí. A sería el 9, U sería todo este exponente, entonces vamos a marcarlo aquí, ¿no? Esto es A y todo el exponente es U o V, como lo maneja en el formulario, no importa. ¿A qué es igual esta fórmula? Se repite a la U, se multiplica por el logaritmo natural de la base A y también se multiplica por la derivada de U'. Así, entonces ya me la sé de memoria, ahora la aplico a esta forma que es la que le corresponde y nos va a quedar entonces la función y' aquí en color negro. Repite esa misma exponencial, 9 elevado a la x cuadrada más 5x menos 3, por el logaritmo natural de la base, que aquí la base es 9, logaritmo natural del número 9, y multiplicado por la derivada de esto, del exponente. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 5x es 5, y la derivada de menos 3 es 0. Por consiguiente, pues ese es el resultado, ¿no? Son tres factores: la exponencial del logaritmo natural y la derivada del exponente, pero otra vez el orden de los factores no importa, no altera el producto. Por eso la respuesta correcta viene aquí como el inciso C. Sin embargo, la guía menciona la hoja de respuesta que es la letra A, pero a la letra A le falta el logaritmo natural. Y checa tus formularios en derivadas para que compruebes que te estoy diciendo la verdad, de que hay un error en esta hoja de respuestas. Muy bien, entonces, pues vamos aquí a continuar con la número 39, pero vamos a borrar esto primeramente. Pregunta 39. Obtener la derivada de estas funciones. Bueno, la 40 nos pide la cuarta derivada, pero aquí la primera derivada, ya sabes que la exponencial se repite ella misma, ya la seno de x, y se multiplica por la derivada del ángulo. La derivada de seno es coseno, y así nos queda rápidamente esta función derivada, como el inciso A. Nada más que ponen el coseno antes, ya sabes que eso no afecta en nada. Vamos a la que sigue. Obtén la cuarta derivada de la función, ¿no? Determina esta derivada. Primer derivada, f' de x, es 3x cuadrada más 6x menos 2, ¿no? Como ya sabemos realizarla. Segunda derivada, o sea, f' de x, derivas la anterior, la primera, 6x más 6. Y luego la tercera derivada, f' de x, es la derivada de 6x, que es 6 únicamente. Así que la cuarta derivada y última se escribe ya con esta notación, con un superíndice 4 entre paréntesis. La derivada de la constante 6, pues nos queda 0.
y ese es el valor correspondiente al inciso D. 41. Determinar la derivada de esta función es un producto de x cuadrada u por logaritmo natural de x cuadrada, que sería v. Nuestra fórmula del producto, como ya no la tenemos que saber de memoria, la voy a aplicar ya directamente. Y' es igual al primero, ese no se cambia, x cuadrada, por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento, recuerda, ya lo hemos estado haciendo varias veces, este logaritmo natural. La derivada del argumento sobre el mismo argumento. El argumento es x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? Que es lo que nos pide aquí arriba. 2x. Dividido entre ese mismo argumento, o sea, x cuadrada, nada más lo copias. Ahí está. Luego sigue la regla del producto, más deja el segundo factor igual, no le hagas nada. Logaritmo natural de x cuadrada. Y multiplícalo por la derivada del primero, que es 2x. Ahí está, ahí termina la regla del producto de derivadas. Simplifica, este x cuadrada se cancela arriba y abajo, nos queda 2x, más este lo pongo antes, que es la costumbre, 2x, que multiplica el logaritmo natural de x cuadrada, y así se tendrá que estar expresando, o en un momento dado factorizando 2x, porque como ves es un factor en común. Y efectivamente es lo que están haciendo. Aquí están factorizando este factor común 2x. Y así te va a quedar y' es igual a 2x, que multiplica 1 más el logaritmo natural de x cuadrada, ¿verdad? Como bien ya sabes álgebra a estas alturas, pues eso no es para nada ningún problema. Inciso A es lo que viene aquí. Nada más con corchetes y aquí un paréntesis, lo cual pues no repercute en nada. Pregunta número 42. Obtén la derivada del arco tangente o tangente inversa, como también se le llama. Bueno, lo primero es que tienes que saber obviamente la fórmula de memoria. En el examen de Politécnico vienen también derivadas de arcofunciones, tema que afortunadamente ya tengo en mi canal, así que voy a poner un enlace para esa pregunta 42 y puedas consultar con detalle cómo realizar las derivadas de arco seno, arco coseno, arco tangente, así hasta el arco cosecante incluso. No es tan difícil. En ese video se los explico paso por paso, para que ustedes vayan bien de la mano y no se pierdan aún. Entonces la fórmula es derivada con respecto a x del arco tangente de u es igual a la derivada del argumento, o del ángulo, más bien, u' entre el ángulo elevado al cuadrado más 1. Ahí está, me la sé de memoria y la aplico. Todo este ángulo, sin embargo, es u. ¿Sí? Entonces hay que derivar eso. Hay que derivarlo. Y entonces para eso voy a borrar momentáneamente la 43, porque si no, no va a caber aquí. No calculé ese espacio correctamente. La derivada de eso, ¿no? ¿Cómo lo puedes derivar? Podría ser lo más lógico y quizá más directo con la fórmula de la división, ¿verdad? Con un cociente. Entonces, vamos a derivar y'. Vamos a obtener u' aquí arriba en el numerador. Bueno, pues derívalo. El de abajo se queda igual, 1 menos x. La derivada del de arriba, que es 1, pues es 0. Entonces todo esto por 0 se hace 0, se cancela. Menos, deja el de abajo igual y deriva, perdón, al revés, deja el de arriba igual, que es 1, el 1 no afecta, y deriva lo de abajo, que es menos 1, sobre lo de abajo, el denominador elevado al cuadrado. Sí, ahí estaría entonces esa derivada de arriba. Y abajo tiene su al cuadrado, o sea, todo esto es su, recuerda. 1 sobre 1 menos x elevado al cuadrado, más 1, más el número 1. Siempre va a ir más 1 ahí por fórmula, por regla. Simplifica aquí, menos por menos va a quedarte más. 1
sobre lo mismo, 1 menos x al cuadrado. Aquí eleva al cuadrado la fracción. Primeramente, pues, como ya sabes del álgebra, se eleva el numerador y denominador 1 al cuadrado es 1. Abajo 1 menos x al cuadrado, lo vamos a dejar así indicado, más 1. Aquí para que puedas dividir te está estorbando la suma, entonces hay que sumar esta fracción con el entero, estos dos términos. Lo de arriba pues así está bien de momento. Y aquí pues hacemos nuestra suma de la fracción con el 1 entero. Este denominador entre sí mismo es 1 por 1, 1. Más esto entre 1 por 1 sigue siendo lo mismo, 1 menos x al cuadrado, ¿no? Obviamente aquí ya apliqué la derivada desde aquí. Todo lo demás es pura álgebra, ¿eh? Es álgebra, ya no es cálculo, aclaramos. Obviamente que si mis bases algebraicas en todos los temas correspondientes no están firmes, no están claras, pues hay que regresar a repasarnos, ¿no? Aquí en el canal, en el menú de listas de reproducción tengo, de hecho es la lista más larga hasta ahorita, la de álgebra, para que ahí revises también el tema completo de fracciones algebraicas, incluyendo fracciones complejas como la que tienes aquí. Seguimos avanzando, ahora sí, extremos y medios. Y' va a ser igual a 1 por 1 menos x al cuadrado sigue siendo 1 menos x al cuadrado. Y abajo, producto de medios, ¿verdad? 1 menos x al cuadrado por esta suma. Lo vamos a dejar indicado. Sí, déjenme checar, creo que por ahí un paréntesis. Aquí el paréntesis está mal. El cuadrado va afuera. Si no, ya no nos va a quedar, obviamente. Esto multiplica esta suma de 1 más 1 menos x al cuadrado. Y así, ¿qué pasa? Que se cancela este factor completo, ¿verdad? Como puedes ver. Y así se va a simplificar nuestra derivada considerablemente, quedando arriba solamente 1. Si no hay nada es 1. Y abajo te va a quedar, ya quitando el corchete, 1 más 1 menos x elevado al cuadrado. Muy bien, vamos a ver cómo vienen las respuestas. En la 45, no, en la 42, perdón. Estoy cambiando. Y efectivamente viene como el inciso A, solamente que la suma está aquí al revés, pero eso no afecta, ¿verdad? La suma en cualquier orden es conmutativa. Ahí está. Entonces, toma una pausa aquí al video, anota el procedimiento, analízalo, porque obviamente necesito borrar esto para continuar resolviendo las demás preguntas. Sí, entonces voy a borrar toda la pregunta 42 para seguir donde nos quedamos. Y de paso ya vamos a borrar esto también. Siguiente pregunta, la 43. Entonces, tenemos que obtener la derivada de f de x, que es igual al logaritmo natural cuadrado de la raíz de x. ¿Cuándo x es mayor que 0? Pues sí, porque si no te da un número imaginario en la raíz y es menor que 0. O sea, negativo, ¿no? Derivada. Recuerda, esto es equivalente al logaritmo de la raíz de x, todo elevado al cuadrado. Así que voy a aplicar la regla de v a la n otra vez. Todo esto sube, esto es n. Y f' de x, entonces, como ya no sabemos de memoria, se baja el exponente 2, se conserva la base, logaritmo natural de la raíz de x, se le resta 1, 2 menos 1, 1, que ya no afecta en nada, y se multiplica por la derivada de
todo esto que es la base del exponente v. La derivada del logaritmo natural es la derivada del argumento. La derivada de la raíz ya sabemos que sería 1 entre 2 veces esa misma raíz entre el mismo argumento, o sea, raíz de x. Ahí está, esa es la derivada de este logaritmo natural de la raíz cuadrada de x. Ahora, pues simplificamos, ¿no? Ya lo que sigue otra vez es álgebra. Regla de extremos y de medios. 2 veces logaritmo natural de la raíz de x, que va a multiplicarse con 1 sobre 2 veces. Ya sabes en el álgebra que raíz de x por raíz de x es lo mismo que raíz de x al cuadrado, ¿verdad? Y aquí se cancela la raíz al cuadrado y nos queda x únicamente. Este 2 se elimina con este 2 y entonces tendremos ya al multiplicar el logaritmo por la fracción en el numerador logaritmo natural de la raíz de x y abajo solamente nos quedó la x. Ahí está nuestra derivada ya simplificada como se necesita en la pregunta 43, que es el inciso, debe ser como el inciso D, pero aquí me falta un 2. Ok. Sí, se parece al inciso D, pero observa un detalle interesante, ¿no? En el inciso D no tiene esta raíz. ¿Qué están haciendo? Están aplicando una propiedad de los logaritmos, efectivamente. La propiedad porque ya sabes que esta raíz es lo mismo que x a la 1 medio. Este 1 medio de exponente se puede pasar multiplicando al logaritmo. 1 medio del logaritmo de x sobre x. 1 medio entre, aquí hay un 1, sigue siendo 1 medio, o sea, puedo bajar ese 2 sin problemas. Por propiedades de fracciones. Y ahora sí, reexpresamos esto con propiedad de logaritmos y se simplifica todavía más 2x aquí. El inciso de dedo, como ya habíamos dicho. Y que es lo que nos dice la hoja de respuestas de manera correcta. La pregunta 44 se les queda de tarea porque es lo mismo que hicimos en la 35. Vas a derivar y vas a evaluar en el punto 2. Si haces correctamente eso, te voy a decir cómo deben quedarte los valores. F' evaluada en 2 da 1. G' evaluada en 2 te da menos 0.22 periódico. Esa es una fracción. H' evaluada en 2 te va a dar 3 cuartos o 0.75 en decimal. Y finalmente Y' evaluada en 2 te va a dar menos 1 cuarto o menos 0.25. Estos son los valores que me dieron de evaluar la derivada. Y al ordenar correctamente de mayor a menor, damos con el inciso D de dado. ¿Sale? Para la 44, eso es lo que vas a hacer como tarea, por favor, para que practiques más tus derivadas también tú mismo. Voy a la 45, nos pide los puntos críticos de esta función que ves aquí de tercer grado, o función cúbica. Bueno, esto realmente es muy sencillo. Tiene que ver con lo que se ve en la teoría de máximos y mínimos, pero solo te piden los puntos críticos, así que los puntos críticos se definen como aquellos donde la derivada vale 0. Así tal cual, f' de x tiene que ser 0. Y de ahí obtienes estos puntos críticos. ¿Sí? Acuérdate, eso ya va a ser de memoria siempre. El concepto de punto crítico son los puntos que anulan a la derivada de la función, a la primera derivada específicamente. Así que tienes que derivar esta función primeramente. F' de x es igual a 3x cuadrada menos 2x menos 36. Esto lo vamos a igualar a 0. Ahora voy a factorizar el 3, que es un factor común de una vez. Y lo igualas a 0. El 3 entre 0, 0 entre 3, perdón. Este 3 pasará dividiendo, se anula. Y eso ayuda a que se simplifique. Es una ecuación cuadrática, álgebra otra vez. Vamos a factorizarla para obtener la solución a esta ecuación cuadrática. Sacamos esas raíces como tú ya sabes. Los signos quedan uno negativo y otro positivo.
Si necesitas repasar tú el tema de factorización a fondo, tengo 3 videos donde se abarcan los casos necesarios y en la lista de álgebra búscalos, por favor. Aquí ya nos vamos a ir más rápido. Signos diferentes, entonces dos números que restados me dé 4 multiplicados nos dé igual a 12. En este caso tendría que ser 6 y 2. Verifico, menos 6 más 2 es menos 4. Menos 6 por 2 es menos 12. Eso se cumple allí. Y entonces ya nada más, como sabes por el álgebra, cada factor se iguala a 0. X1 es 6. X2 es menos 2. Ahí está. Son dos valores o dos puntos críticos. Vamos a buscar en nuestras opciones múltiples. Esto viene del inciso B de bueno, ¿verdad? Tal cual. Ya se resuelve así. También tengo otro video de las aplicaciones de máximos y mínimos en la lista de cálculo diferencial para que lo revises porque puede ser que te pidan un máximo o un mínimo también en el examen. Entonces, seguimos avanzando nosotros a la pregunta número 46 y de ahí pues ya de una vez hasta terminar con las 50, pero quiero borrar primero el pizarrón. Deriva de la función y de x igual a la x por logaritmo natural de x. Un producto, entonces otra vez aplica la regla del producto, y' de x es igual a el mismo primero, e a la x, por la derivada del segundo factor. La derivada del logaritmo natural de x es 1 entre x, la derivada de x es 1 entre sí misma, esta x. Más, ahora al revés, el logaritmo natural de x se queda igual y la derivada de la exponencial pues es ella misma, e a la x. Ahí está, ¿no? Aplicada correctamente la regla del producto. Ahora vamos a simplificar de acuerdo al álgebra. E a la x sobre x en la primera fracción. Y aquí se multiplicaría, bueno, podríamos poner antes nosotros e a la x que multiplica el logaritmo natural de x. Y finalmente, si es que la respuesta viene así, se podría factorizar por factor común e a la x, como ves aquí. Vamos a ir viendo nosotros cómo viene la respuesta en la número 46. Es el inciso C. Si de hecho hay un error ahí en la guía, en la hoja de respuestas, voy a explicar qué es lo que pasa ahí. Entonces, al factorizar e a la x te queda 1 entre x más el logaritmo natural de x, ¿de acuerdo? Por la factorización del álgebra. Y aquí pues lo ponen al revés, primero el logaritmo natural, luego 1 entre x, pero como es una suma, pues es conmutativa, también no afecta en nada. Así que exactamente así viene el inciso C. Bueno, ¿qué pasa en la hoja de respuesta? Nos dice que la derivada es 1. Eso solamente sería posible de entrada si esta función fuera expresada como e elevado al logaritmo natural de x. Ahí sí, ¿por qué? La exponencial y el logaritmo natural, como sabemos en álgebra, en las funciones logarítmica y exponencial precisamente, son funciones inversas. ¿Y qué pasa con las inversas? Par de inversas se cancelan. Y esta función realmente sería y de x igual a e a la, perdón, a x nada más, esto ya se eliminó. ¿Y cuál es la derivada de x? Y' de x, pues ahí sí te daría 1, que es como dice el inciso A. Pero no vemos eso aquí. Claramente dice la pregunta que es un producto. Por eso es el inciso. O sea, ahí está justificado el por qué, la corrección en este caso de la hoja de respuesta. Vamos a la número 47. Obtén el valor crítico de f de x igual a seno de x menos coseno de x en el intervalo de 0 a pi. Bueno, ya sabemos, valor o punto crítico es donde la derivada se haga 0. Así que, primer paso, para valor crítico o puntos críticos, deriva. F' de x es la derivada del seno de x coseno de x menos la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, va a quedar por menos seno de x, ¿no? Obviamente aquí menos por menos se queda más. F' de x, y puedo ponerlo así,
Entonces primero seno de x más coseno de x, como para llevar el orden de las funciones trigonométricas, ¿no? Únicamente. O al revés, pues da lo mismo, es una suma otra vez. En este caso, pues esto se tendrá que igualar otra vez a 0, como lo vimos en la 45. Seno de x más coseno de x tiene que ser igual a 0. Efectivamente, entonces se trata de resolver una ecuación trigonométrica. Y aquí hay varias formas de hacerlo. Tenemos que considerar el intervalo de 0 a pi. Se puede hacer en base a la gráfica de seno y coseno, porque previamente en trigonometría nosotros ya tenemos que sabernos las formas de esas gráficas, son así elementales en trigonometría, ¿no? Son como el ABC de las gráficas, seno, coseno y tangente de x. Entonces podemos recurrir a eso, podemos recurrir también a otros métodos como sería la tabla que vimos en trigonometría, con la raíz cuadrada, o utilizar algún método más como al tanteo, que sería usar las opciones múltiples, pero eso es más tardado, así que yo prefiero irme por la gráfica. Para mi criterio, personalmente, creo que es más directo, entonces voy a trazarla rápidamente, porque eso, les digo, ya te lo tienes que saber en trigonometría. Entonces, el intervalo de 0 a pi nada más. Es más rápido. Todavía aquí 0, pi medios y pi. La función seno inicia en el origen. En pi medios toma su valor máximo, que es 1, y después vuelve a bajar a pi. En pi a 0, perdón. Se vería esta como montañita aquí para seno, y igual al seno de x, y el coseno, cuando x vale 0, el coseno es 1, luego ya no puede subir más, tiene que bajar, y luego baja su valor mínimo, que es menos 1. Por aquí estaría. Entonces, en este caso, la función te va a quedar así. En ese intervalo en azul, y igual a coseno de x. Muy bien, entonces necesitamos que al sumar, observa la ecuación. Al sumar seno y coseno algebraicamente tiene que anularse, tiene que darnos 0. O sea, un número positivo y uno negativo. Que valga lo mismo, uno positivo y el otro negativo. Vamos a analizar nuestra gráfica. Y aquí si sumas estos dos dan 1. Si sumas esto es igualmente 1. Y aquí es menos 1, ok. Nos vamos a tener que recurrir entonces a nuestra tabla, porque no se ve claramente aquí. Déjenme ver si podemos hacerlo de otra manera. Se suma positivo y vamos a ver. Sí, entonces la forma más sencilla aquí sería verlo a simple vista, ¿no? Para no hacerlo muy largo en el caso de que venga algo así en el examen. Y bueno, vamos a ver la parte de la curva que está por arriba, positiva. Aquí las dos están por arriba, entonces la suma no da 0. Aquí el seno siempre se mantiene por arriba, de 0 a pi, mientras que el coseno tiene una mitad por arriba y otra mitad por abajo. Entonces ya sabemos que debe estar en este intervalo, ¿no? Vamos a borrar esta parte que no nos es útil en este problema. Y aproximadamente que la distancia por arriba sea la misma que por abajo, para que el mismo número positivo y negativo al restarse pues ya te dé 0. Esto se ve a simple vista a la mitad entre un medio de pi y un entero de pi, o sea 3/4 de pi. Y es la respuesta que viene como el inciso D, ¿no? Así haciéndolo la forma más rápida, así práctica en el examen por tiempo, sería así. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a las últimas tres. La 48, ¿en cuáles puntos de la gráfica el valor de la derivada es 0?
Bueno, es muy sencillo, únicamente tendrás que ver los puntos donde la pendiente de la recta tangente es horizontal, porque esa es la definición geométrica de la derivada. Y eso, te lo adelanto, siempre ocurre en los puntos máximos o mínimos de una función. Por ejemplo, aquí en este pico, una recta tangente es horizontal. Y ahí la pendiente de una recta horizontal es 0. La derivada, que es la pendiente de la recta tangente, entonces vale 0. Todos los puntos que sean máximos y todos los puntos que sean mínimos. También la recta tangente es horizontal. Estamos hablando de estos 4 puntos, C, F, I y K, marcados en esa figura. Y así entonces, por esta razón, tenemos que es el inciso C, la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, nada más a simple vista ubica los puntos máximos y los puntos mínimos, y allí la pendiente de la recta tangente es 0, es horizontal. Muy bien. 49. ¿En qué puntos la recta tangente a la gráfica f de x tiene pendiente 0? Si f de x es este valor, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿no? El mismo concepto que en la pregunta 48. Vamos a tener que obtener la pendiente de la recta tangente. O sea, vamos a tener que sacar la derivada. Esto es la derivada f' de x, donde f' de x valga 0. Donde f' de x es igual a 0, bueno, derívalo. F' de x, la derivada de 2x cúbica es 6x al cuadrado, menos la derivada de 3x cuadrado es 6x. Esto igual a 0, voy a factorizar el factor común de una vez, que es 6x, queda x menos 1, igualado a 0. Siempre recuerda igualado a 0, que de hecho son los puntos críticos, como ya lo vimos en las preguntas anteriores. Así que los puntos críticos son los que te van a dar ya sea un máximo o un mínimo, depende. Es lo que se ve en ese tema, en la teoría de máximos y mínimos, que como les he dicho en la lista de cálculo diferencial está explicado paso a paso el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, que es el más fácil y más rápido de utilizar para funciones polinomiales, sobre todo, para que tú ahí revises ese tema, ya que es parte del temario, cualquiera que sea tu área. Ahora, igualas cada factor a 0, 6x igual a 0 y x menos 1 igual a 0, x1 vale 0, primer valor crítico o primer punto donde la pendiente de la recta tangente se hace 0, y x2 es igual a 1, ahí está el otro valor donde la función tiene como pendiente de la recta tangente un horizontal, o sea que esa pendiente vale 0, inciso C, 0 y 1. ¿Sale? Y finalmente, la pregunta número 50, pues es lo mismo prácticamente que la 48. La gráfica de la función que ves en el intervalo AB se muestra allí. ¿Cuántos puntos mínimos locales? Sí, o sea, cuando dicen locales o relativos, son los que están dentro de ese intervalo de A hacia B. Nada más a eso se refiere que sean locales o relativos. Ahí. Bueno, nada más observa así los puntos más bajos. Esas como valles, digamos, sean como los valles. Y si tú observas con cuidado, porque está un poquito borrosa la gráfica, es la letra en el punto C, en el punto F, y el más difícil de ver, pero apenas se alcanza a ver esa curvatura en la letra I. Entonces, ¿cuántos mínimos tiene? 3 en los puntos C, F, E, I. Inciso C. Muy bien, concluimos la sección de cálculo diferencial para el examen de Politécnico del año 2020. Y entonces, pues nos falta ver nada más cálculo integral, ya que probabilidad y estadística ya lo subí previamente, ya que me lo estuvieron pidiendo mucho y le di prioridad a esa sección. Nos falta cálculo integral, de tronco común y razonamiento matemático, que también me propongo subirlo en este canal, así como las partes de biología que nos hacen falta para las áreas 2 y 3. Así que espero que haya sido muy productivo esta explicación en esta área.
Sigue practicando muchos ejercicios, que es lo que se necesita, al igual que en todas las matemáticas. Y más recuerda que en Politécnico, pues el nivel de matemáticas en sus exámenes es más elevado que en otras instituciones generalmente. Así que por eso tenemos que ponernos muy listos allí. Nos vemos al siguiente.